Lo habíamos anticipado, ya está en línea Pilar Pérez, ella es docente, investigadora, historiadora. Pilar, muy buenas tardes, muchas gracias como siempre por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Belén, muy bien, gracias. Gracias por interesarte en este tema aparte también. Bien, bueno, hoy te convocamos para hablar de los archivos, de la importancia, bueno, de los archivos en lo que son todavía los juicios por los crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, pero bueno, en principio nos gustaría arrancar por ¿qué es un archivo y para qué sirven? Bueno, un archivo, si pensamos en los archivos del Estado, estamos hablando de los edificios que guardan y las instituciones que contienen la documentación que produce el Estado en cada una de sus oficinas. ¿Para qué nos sirven? Lo que dicen los archiveros es que los archivos tienen una triple función. En nuestro país tenemos como la idea de que los archivos sirven solamente para la historia, pero eso es solamente una de las funciones que tienen, es decir, servir para que los investigadores, las investigadoras vayamos a trabajar ahí. Pero también son garantía de la transparencia de la gestión del Estado, de cada una de sus gestiones, y después también son los que garantizan nuestros derechos como ciudadanos, es decir, si la documentación, si la información que el Estado produce sobre mí, ya sea a través de salud, de la FID, de lo que sea que produce información, que son muchas las agencias que lo hacen, bueno, yo tengo que poder acceder a esa documentación para el día de mañana consultarla, presentarla eventualmente si tengo alguna situación en particular y bueno, de esta forma garantizar mis derechos, ¿no? Entonces esas serían las funciones que tienen los archivos, la historia, la transparencia del Estado y la garantía de los derechos de los ciudadanos. ¿Y cuál fue la importancia de los archivos o cuál es la importancia de los archivos en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado? Sabemos además que se ha desmantelado, por ejemplo, el archivo, decime si me equivoco, del Ministerio de Defensa, que también apuntaba justamente a reconstruir la memoria para esos juicios. Sí, bueno, ahí hay una situación clave. El archivo en sí mismo no está desmantelado, lo que está desmantelado es el equipo de trabajadores que están ahí, que estaban ahí en esa. Claro. Pero bueno, voy hacia atrás y cuento un poco por qué son relevantes. Sí. Cuando en la década del 80, del año 85 en adelante, comenzaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad, las pruebas que se tenían eran fundamentalmente los testimonios de los sobrevivientes. En ese enorme trabajo que hizo la CONADEP y que sigue siendo totalmente útil y relevante, ¿no? Que son los testimonios de aquellas personas que vivieron las situaciones del terrorismo de Estado y podían narrar lo que habían encontrado. Ahora, siempre supimos que existen archivos que no, digamos, estaban desaparecidos de la misma manera que las personas, pero que contenían un complemento de esa información que era totalmente necesario a la hora de llegar al detalle de la prueba judicial, ¿no? Entonces, desde el 2010 en adelante, cuando Nilda Garré era ministra de Defensa, lo que se hace es generar una apertura hacia los archivos y también producir equipos técnicos que no construyan archivos diferentes, como fue, por ejemplo, el Archivo de la Memoria Nacional y los provinciales, sino que fueran equipos de trabajo que estaban dentro del Ministerio de Defensa y que dependían de la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, de personal civil dentro de Defensa. Esta gente empezó desde el 2010 en adelante a trabajar. En ese momento hay un decreto de Cristina también que desclasifica la información entre 1976 y 1983, con lo cual se empieza a trabajar para, sí, en un principio responder a los pedidos de la justicia, pero de vuelta, no solamente. Los archivos tienen muchas funciones y la documentación que genera el Estado es de acceso público para la ciudadanía. Entonces, estos equipos lo que hicieron en un principio fue responder con ciertos documentos que encontraban dentro de los archivos que eran clave, ¿no? Por ejemplo, como tuvieron acceso a lo que eran las denuncias dentro de la justicia militar, que existía durante la última dictadura, por ejemplo, encontraban informes en donde se daba cuenta de alguna situación particular y esto traía información relevante para el juicio. Por ejemplo, los robos de lo que eran los bienes de las casas de militantes que eran secuestrados por los grupos de tareas, ¿no? Entonces, como esto generaba conflicto dentro de las mismas fuerzas, había informes al respecto y esta era información concreta que un documento aportaba a un juicio, ¿no? Pero más importante que eso
es el trabajo que los archiveros hicieron durante estos 14 años, reconstruyendo las lógicas que hay detrás de la documentación. Por ejemplo, cuando se hacen los juicios por los vuelos de la muerte, ahí había un vacío testimonial evidente, porque la persona muere, digamos, no había quien pudiera testimoniar la supervivencia de un vuelo de la muerte. Claro. Entonces, ¿cómo se hacía para identificar quiénes habían estado a cargo, quiénes habían dado las órdenes, quiénes estaban situados en tiempo y espacio en el momento en el que se produce el vuelo de la muerte? Para eso era necesario el trabajo de los archiveros, es decir, ir organizando temporalmente y según los tipos documentales quién estaba dónde en cada uno de los lugares de jerarquía y de trabajo, digamos, el día que se produce el vuelo de la muerte. Y quizás el documento en sí mismo no dice nada en particular. Dice, yo qué sé, tienen que, no sé, levantarse a tal hora o llevar papel de un lado al otro, pero quién firma y quién sella nos dice quién era el responsable en ese momento, por ejemplo, de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y de ahí para abajo, cómo estaba organizada la cadena de mando. Y ese trabajo es un trabajo mucho más minucioso, en donde el documento solo peladito no nos dice nada, pero la organización de los archiveros nos permite ver quiénes fueron responsables, quiénes estaban a cargo, cuáles eran los eufemismos que se utilizaban en la fuerza para codificar lo que sucedía, ¿no? Y que queda asentado en la burocracia de cada una de las fuerzas. Bueno, todo este trabajo es el que aportó enorme cantidad de pruebas en los últimos juicios, sobre todo, bueno, la megacausa, la ESMA, pero no solamente, ¿no? Y que además tenían, por ejemplo, ahora cuando fueron los 40 años de Malvinas, hicieron todo un trabajo de desclasificación de documentación de forma conjunta, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, digo, el personal civil y las fuerzas, que hasta hoy se puede consultar en la página del Ministerio de Defensa. Invito a todas y todos los que estén interesados que lo hagan, porque no sabemos cuánto tiempo más van a dejar esa información ahí, pero en este momento están los informes que hicieron los archiveros, y que a partir de marzo de este año les llega por primera vez, en los 14 años que están trabajando ahí y, digamos, habiendo atravesado distintos tipos de gobierno, una orden de un militar diciéndoles que no podían acceder al material con el que estaban trabajando. Y esto, y bueno, digamos, así comienza hasta que el 27 de marzo echan a 10 de las 13 personas que trabajan ahí. Entonces, que por supuesto ya era un personal que había sido reducido en el 2017, ¿no? Pero que todavía seguían trabajando y que tenían acceso a la documentación. Ahora no los dejan, bueno, los echaron, ¿no? Pero no solamente no permiten el trabajo de los archiveros, sino que han retirado de la consulta pública el material. O sea, cualquiera que se acerque a conocerlo o cualquier organismo no tiene acceso ahora porque ha quedado bajo, digamos, el poder de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ni siquiera del personal civil del Ministerio de Defensa. Entonces, es grave lo que está sucediendo porque, por un lado, por supuesto, esto, digamos, impacta dentro de lo que son los juicios que se siguen llevando adelante. De hecho, hay una carta firmada por cerca de 40 fiscales, ¿no? Diciendo la gravedad y cómo esto detiene todo el proceso judicial, ¿no? Porque todos los oficios quedan frenados si nadie los puede responder. O sea, que por un lado sabemos que está afectando a los juicios en sí mismos, pero por otro lado también está esta situación que se empieza a ver en estos detalles, ¿no? De cómo se organiza el Estado, que es que ahora la documentación vuelve bajo la égida militar, ¿sí? Ya no de personal civil, y también bajo el eje de cada una de las fuerzas por separado. Entonces, es una situación bastante grave y que además nos está contando cómo se está pensando las Fuerzas Armadas de acá para adelante, ¿no? Muy grave, bueno, teniendo en cuenta el perfil, ¿no? De quienes gobiernan, claramente la vicepresidenta, ella lo anuncia de manera pública, es integrante de la familia militar, pero aquella familia militar oscura, ¿no? Del terrorismo de Estado, y que yo el otro día decía, bueno, son los que promueven la teoría de los dos demonios. No, me corrijo, ni siquiera llegan a la teoría de los dos demonios, porque certifican, digamos, afirman que estuvo bien lo que se hizo, digamos, por lo menos un sector fuerte del gobierno actual. Sí, la foto también, ¿no?, que se está comentando tanto esta semana, es otra forma de entender
lo que públicamente se está transmitiendo y cuál es la historia que se intenta contar a partir de ahora, pero además estos hechos concretos hacia adentro del Ministerio de Defensa creo que dejan muy en claro cuál es el perfil que se va a tomar y además, digamos, también rescatando el trabajo de la gente que estuvo ahí durante todo este tiempo, nos están denunciando en un trabajo que ha sido impecable, que es un trabajo técnico, profesional, reconocido a nivel internacional. Entonces, y estas personas aparecen, ¿no?, como si fueran, no me acuerdo bien cuáles fueron las palabras de Petri, pero que básicamente los denigra en su trabajo, ¿no?, de una forma injusta. Pilar, cerramos porque bueno, ya hablamos de qué es lo que supone, ¿no?, el desmantelamiento, el desfinanciamiento de ese sector, bueno, y contaste todo lo que ocurre ahí. ¿Cómo debería funcionar un archivo? Bueno, un archivo en nuestro país se viene muy por detrás de lo que son las políticas de archivos que tienen otros países latinoamericanos, fundamentalmente porque no hay una legislación que unifique qué es lo que tiene que hacer un archivo, pero sí hay una ley que nos garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública, y es una ley que se puede invocar cuando uno quiere ver documentación, y digamos, lo que tendrían que tener en primer lugar es un espacio físico hecho para la guarda de la documentación, si no corren riesgo de todos tipos, ¿no? Y bueno, ya me voy para otro lado, pero hay famosas empresas que han prendido fuego a archivos con documentación importante porque estaban terciarizadas, así que los archivos preferentemente del Estado tienen que ser del Estado, o sea, un poco contrario, digamos, a las políticas que tenemos ahora, pero claro, es importante que esto sea así. Por otro lado, tener gente formada, es decir, desarrollar la formación de archiveras y archiveros en nuestro país, que en los últimos años se viene haciendo y muy bien. Y en tercer lugar, tener una institución que pueda abrir las puertas a la consulta de todas y todos, ¿no? No solamente de los especialistas o de los que saben comprar medialunas y poder garantizarse el acceso a un papel, sino que todas las personas de nuestro país tienen que poder entrar a cualquiera de estos archivos. En otro capítulo hablamos del de la provincia. Pilar, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, Belén. Un abrazo grande. Abrazo.